Esta ecuación diferencial parcial se conoce como ecuación de Laplace. Y vamos a verificar que U, como lo es esta función que está aquí, en θ y r, o mejor dicho, en función del radio y del ángulo θ, es una solución de esta ecuación ya mencionada. Entonces, lo que vamos a hacer es verificar de que U satisface a esta ecuación diferencial de Laplace. Para ello voy a hacer lo siguiente. Miren, a esta segunda derivada parcial de U con respecto al radio lo voy a denominar A. A esta primera derivada de U con respecto al radio también, lo voy a denominar B. Lo voy a llamar B. Y a esta segunda derivada de U con respecto al ángulo θ lo voy a llamar C. Entonces vamos a empezar a identificar A, B y C y a elaborarlos por independiente. Aquí entonces a cada derivada ya les estoy denotando o denominando ya con una letra y vamos a empezar. Miren, entonces A es igual entonces, como les dije, a la segunda derivada de U con respecto al radio. Y esto es igual que yo diga la derivada parcial con respecto al radio. ¿De quién? ¿De quién? De la derivada parcial de U con respecto al radio. Muy bien, esto lo puedo denotar también de esta manera. ¿Ok? La segunda derivada de U con respecto a R es igual que yo lo denote de esta forma. La parcial con respecto a R de la parcial de U con respecto a R. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Colocamos aquí el operador diferencial, que es el siguiente. Parcial con respecto a R de ¿quién? Aquí entonces involucramos. Colocamos aquí la parcial con respecto a R, lo que está aquí. ¿De quién? De U. ¿Y quién es U? U es aquí R a la N por el seno de N por θ. Cierro aquí el paréntesis y cierro. Bien, entonces lo que voy a desarrollar yo simplemente es lo que está aquí dentro del operador. Aquí me refiero al operador que tenemos aquí, el operador diferencial que nos dice que determinemos la derivada parcial con respecto a R de este producto. Tenemos allí un producto que tomar en cuenta. Bien, entonces, si nos dicen con respecto al radio, a R, entonces R es la única variable que se va a quedar dentro del operador. Lo que no tenga nada que ver con R sale fuera de este operador. Bien, entonces eso es lo que voy a hacer. Así que lo hacemos de esta forma. Miren, entonces A va a ser igual. ¿A quién? Entonces ya les voy a decir algo que lo que acabo de decir, que es, por ejemplo aquí, seno de n θ no tiene nada que ver con R. Bien, entonces seno de n θ va a salir fuera del operador. Entonces va a salir dos veces. ¿Saben por qué? Una sola vez. Aquí solamente, en este espacio. Aquí, una sola vez. Seno de n θ entonces va a salir aquí. Entre estos dos operadores. Entonces nos quedaría así. La parcial con respecto al radio, que involucra ¿a quién? Muy bien. Este seno de n θ lo voy a ubicar aquí. Aquí. Seno de n por θ. Bien, por la derivada parcial con respecto a R de ¿quién? De R a la n. Bien, perfecto. Entonces lo que voy a derivar solamente es R a la n. Ahora nosotros decimos que A va a ser igual a la parcial con respecto al radio. ¿De quién? Del seno de n por θ. Muy bien, ahora voy a desarrollar lo que está aquí. ¿Cuál es la derivada parcial con respecto a R de R a la n?
Bueno, estamos derivando con respecto al radio. Y esto es como, y esto es una base y esto es un exponente. ¿Cómo sería? Bueno, el exponente bajaría, ¿verdad? Y el exponente va a disminuir en una unidad. Entonces ya nos vamos a colocar esta notación, ya no la voy a colocar. Simplemente coloco un paréntesis y digo aquí n por r a la n menos 1. Bien, ahora cierro el paréntesis aquí mayor. Muy bien, así nos quedaría. Ahora, muchachos, n es una constante. N yo la puedo sacar de este operador que está aquí, ¿ok? Porque n no tiene nada que ver con r, porque ahora yo voy a derivar es con respecto a r, ¿sí? Con respecto a r, dice aquí. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Aquí tenemos que derivar posiblemente, ¿no? Digo posiblemente porque quizás no se pueda quizás un elemento de ellos haga el papel de constante. Bien, entonces, si vamos a derivar con respecto a r, ¿quién se va a quedar dentro del operador? ¿Y quién va a salir? Bueno, lo que va a salir aquí es aquel elemento que no tenga nada que ver con r. Por ejemplo, miren, n está multiplicando, n va a salir del operador. ¿Quién más? Aquí, seno de n tita también va a salir del operador. Ellos dos van a salir fuera del operador porque no tienen nada que ver con r, porque voy a derivar ahora con respecto a r. Bien, entonces a va a ser igual, entonces, n por seno de n tita nos quedaría así, n por seno de n por tita por la derivada parcial con respecto a r, ¿de quién? De r a la n menos 1. Ahora derivamos lo que nos queda aquí. Esto es lo que vamos a derivar ahora, pero con respecto a r, y está con respecto a r. Está con respecto a r. Ahora aquí nos quedaría de esta forma, que a va a ser igual a n. ¿Qué más? N por el seno de n tita. Voy a resolver solamente aquí lo que esté pendiente para derivar con respecto al radio, que es esto. Entonces aquí nos quedaría como la derivada con respecto a r de r a la n menos 1 sería n menos 1 por r a la n menos 1 menos 1. También arriba sería n menos 1 menos 1. Entonces esto va a ser de esta forma. Nos va a quedar como a es igual, miren, n por n menos 1 por aquí nos quedaría por el radio a la n menos 2 por el seno de n por tita. Entonces aquí ya tenemos al a. Ya tenemos a determinada. Bien, entonces continuamos. B va a ser igual a la derivada parcial de u con respecto a r, tal como se observa aquí. Porque yo llamé b a la derivada parcial de u con respecto a r. Y es lo que tenemos aquí. B va a ser igual a esa derivada. Y esto va a ser igual a la derivada parcial con respecto a r de u. ¿Pero quién es u? Ya sabemos que u es la función que voy a verificar. A ver si cumple con esa ecuación de Laplace. Si satisface a esa ecuación laplaciana que está allí. Entonces u es igual a r a la n por el seno de n por tita. Y lo tenemos aquí. Ahora, a ver, ¿quién hace el papel de constante? Bueno. Aquí observamos que seno de n por tita no tiene nada que ver con el radio. Entonces hace el papel de constante. Eso es lo que vamos a sacar fuera del operador. Entonces nos quedaría b va a ser igual a seno de n tita. Entonces es una constante porque no tiene nada que ver con r. No tiene nada que ver con el radio. Muy bien, entonces nosotros la vamos a sacar fuera del operador diferencial. Nos quedaría entonces seno de n por tita por la derivada parcial con respecto a r. ¿De quién? De r a la n. Y esto nos quedaría como seno de n por tita. ¿Cuál es la derivada aquí con respecto a r de r a la n? Sería n
por r a la n menos 1. Y arreglando nos quedaría como n lo voy a colocar de primero. Bien, r de segundo, r a la n menos 1 de segundo. Y en el tercer puesto, aquí de último, voy a colocar al seno de n por tita. Bien, ya tenemos entonces b. Ahora vamos a decir que c va a ser igual a esta derivada parcial, que nos quedaría que c va a ser igual a la segunda derivada parcial de u con respecto a tita. Aquí le falta algo. A ver, aquí le faltaría en la denotación un 2. Bien, entonces aquí nos quedaría así. ¿Y esto es igual a quién? A la derivada parcial con respecto a tita. ¿De quién? De la derivada parcial de u, también con respecto a tita. Entonces, lo que hice aquí fue, equivale a esto que tenemos aquí. A ver, entonces, aquí está el operador dentro de otro operador. Muy bien, entonces aquí vemos que la derivada parcial con respecto a tita, abro paréntesis y aquí digo que la derivada parcial con respecto a tita, ¿de quién? De u. Esto lo voy a colocar así. Bien, ahora voy a reemplazar u. Vamos a reemplazar u allí. Entonces nos queda de esta forma. C va a ser igual a la derivada parcial con respecto a tita de la derivada parcial con respecto a tita de u. ¿Y quién es u? Aquí tenemos u es r a la n por el seno, que es esto, r a la n por el seno de n tita. Seno de n por tita. Bien, cierro y cierro otra vez. Ahora, a ver, tengo este producto que se ha formado. Bien, entonces, aquí vemos que seno de el seno con su respectivo argumento, y en su argumento está tita, y tita guarda relación con el ángulo. Tita guarda relación con tita. Entonces aquí la constante es r a la n, porque r a la n no tiene nada que ver con tita. Así que lo vamos a sacar fuera del operador. Nos quedaría de esta forma. Que c va a ser igual a la parcial con respecto a tita de, bueno, este r a la n lo sacamos fuera de este operador. Vamos a situarlo por aquí, ubicarlo por acá. Y nos quedaría entonces la derivada parcial con respecto a tita de quién? Del seno de n por tita. ¿Por qué se ha quedado el seno de n de tita? Porque tita guarda relación con tita. Ahora aquí es donde yo voy a aplicar la derivada. Bien, entonces vamos a derivar al seno de n tita con respecto a tita. Me quedaría de esta forma. Aquí tenemos la parcial con respecto a tita de r a la n. Bien, aquí quedaría entonces, ¿cuál es la derivada parcial con respecto a tita de seno de n tita? Ya, quedaría entonces coseno, porque la derivada del seno es coseno del ángulo, que es n tita, por la derivada del ángulo. Cierro. Entonces aquí esto lo voy a ver. A ver, esto lo voy a ver así. C va a ser igual entonces a la derivada parcial con respecto a tita de lo siguiente. Miren, r a la n por el coseno de n tita. Solamente voy a resolver aquí, donde esté involucrada la derivada. Nada más. Entonces, la derivada de n por tita, como estoy con respecto a tita, ¿ok? Entonces, estoy con respecto a tita. Como estoy con respecto a tita, entonces quedaría, bueno, voy a colocarlo así. La derivada con respecto a tita. Entonces, la derivada con respecto a tita, aquí sería solamente n. Bien.
derivada con respecto a tita, porque n es constante. Con respecto a tita es n. Es como decir aquí 4 por x. La derivada de 4x es el acompañante de x, 4. En este caso el n es como decir nx. La derivada de nx es n, el acompañante de la variable. Entonces aquí la derivada de n tita es simplemente n. Y nos queda de esta forma. Ahora me quedaría la derivada parcial con respecto a tita de todo este elemento que se ha formado, que se ha generado allí. Pero de estos elementos solamente voy a quedarme con lo que tiene que ver con aquel elemento que guarde relación con tita. O sea, voy a sacar fuera del operador a r a la n y a n. ¿Ok? Ellos dos, porque están cumpliendo el papel de... están haciendo el papel de constantes. Porque no tienen nada que ver con tita. Así que voy a decir que C es igual entonces a n por r a la n por la derivada parcial de ti con respecto a tita del coseno de n por tita. Bien, ahora C es igual a n por r a la n por la derivada con respecto a tita del coseno de n tita. Bueno, la derivada del coseno es menos el seno de n tita por la derivada con respecto a tita, ¿de quién? Del ángulo o del argumento del seno, que sería aquí. Colocamos lo mismo, el mismo ángulo colocamos, n tita, porque lo vamos a derivar. Entonces C es igual a n por r a la n. Bueno, ese menos puedo colocarlo aquí de primerito. Y aquí seno de n por tita. Ahora, la derivada con respecto a tita de n tita, aquí puedo decir, con lo que hemos, guiándonos por lo que hemos hecho, podemos decir aquí que como tita es es la única variable que guarda relación aquí con tita, entonces se queda dentro del operador, pero voy a sacar entonces a aquel elemento que no tenga nada que ver con tita. Entonces n lo saco porque no tiene nada que ver con tita, por n, por el operador con respecto a tita, ¿de quién? De tita. Muy bien. Y la derivada de tita con respecto a tita es 1, porque es como decir la derivada de x, 1. La derivada de r, 1. Y la derivada de tita con respecto a tita es 1. Entonces aquí nos quedaría ya 1. Y entonces C es igual a menos n por r a la n. Bueno, miren lo que voy a hacer. N por n, n al cuadrado. ¿Ok? Por r a la n por el seno de n por tita. Bien, me quedaría de esta forma. Lo que vamos a hacer ahora es sustituir lo que es a, b y c aquí en la ecuación de Laplace, o en esta laplaciana que vemos aquí. Entonces tenemos que r cuadrado por a más r por b más c. Y lo veo de esta forma. R cuadrado por a más r por b más c es igual a 0. Ahora, sustituimos aquí por lo que es a, por lo que vale a. A entonces es n por n menos 1 por r a la n menos 2 por seno de n tita. Aquí está. Más r que multiplica a b. ¿Quién es b? Aquí tenemos b. Aquí está b. b es igual a n por r a la n menos 1 por el seno de n por tita. Cierro aquí. Más, abro paréntesis y allí vamos a ubicar a c. ¿Quién es c? Entonces c fue lo que acabamos de determinar, que sería menos n al cuadrado por r a la n por el seno de n por tita. Cerramos y decimos que esto va a ser igual a 0. Entonces aquí es r menos 2, r menos 1. Bien, lo que hago ahora es aplicar aquí una distributiva y adjuntar allí a las r. Aquí nos quedaría entonces n por n sería n al cuadrado más por menos menos. N por 1 es n que multiplica, mira, multiplicación de igual base r sería entonces r
coloco la misma base y sumo algebraicamente los exponentes. Sería entonces 2 más n menos 2. Y coloco ubico por acá seno de n tita. Más r a la 1, aquí se supone que hay un 1, r a la 1 por r a la n menos 1, multiplicación también de igual base r. Nos quedaría entonces r y una suma algebraica para sus exponentes. Sería 1 más n menos 1. Aquí hay un n que está aquí abajo, n por el seno de n por tita. Más por menos menos n al cuadrado por r a la n por el seno de n por tita. Y esto va a ser igual a 0. Decimos, miren, que 2 menos 2 es 0, más n es n. 1 menos 1 es 0. Y 0 más n, n. Entonces aquí nos quedaría n al cuadrado menos n, que multiplica a r a la n por el seno de n por tita, más r a la n por el seno de n por tita, menos n al cuadrado por r a la n por seno de n por tita, y esto va a ser igual a 0. Ahora vamos a sacar factor común. Miren, hay un elemento repetitivo allí que sería r a la n. Ese es el factor repetitivo, el elemento repetitivo, pues, y sería el factor común. Ahora digo que r a la n es el factor común que multiplica ¿a quién? Bueno, como r a la n es el factor común, vamos a dividir en este grupo, en este otro y aquí en este último por r a la n, porque r a la n es el factor común. R a la n entre r a la n me quedaría entonces aquí dentro del corchete n cuadrado menos n por el seno de n de tita. Aquí más, digo, r a la n entre r a la n me quedaría entonces n por seno de n por tita. Menos r a la n me quedaría entonces n cuadrado seno de n por tita. Cierro el corchete y esto es igual a 0. R a la n que multiplica, miren, una propiedad distributiva, sería n cuadrado por seno de n por tita, menos por más menos n por el seno de n por tita, más n por el seno de n por tita, menos n al cuadrado por seno de n por tita. Cierro el corchete y esto es igual a 0. A ver quién se cancela por allí. N cuadrado seno de n tita, n cuadrado seno de n tita, más menos n cuadrado seno de n tita menos n cuadrado seno de n tita es 0. Se elimina. Es 0, pues. Y aquí nos quedaría que n seno de n tita menos n seno de n tita, 0 también, se elimina. Nos quedaría entonces 0 en total. Entonces aquí me queda 0. Y esto es igual a 0. A ver, ¿y r a la n por 0? ¿Cuánto es? 0 igual a 0. Y esto es lo que se denomina una solución trivial. ¿Ok? Solución trivial. ¿Y qué concluimos con esto? Bueno, nuestra conclusión es que esta función es solución de esta ecuación laplaciana o de esta ecuación diferencial de Laplace. Entonces, sí satisface, ¿ok? Por ser una solución trivial, 0 igual a 0, satisface para esta ecuación diferencial. ¿Quién satisface? Aquí, la función en dos variables, función u. Ahora, si no hubiera sido trivial, si hubiera dado, por ejemplo, 4 igual a 0, 5 igual a 0, hubiéramos concluido que entonces que u no es solución de esta ecuación de Laplace.